arrancamos las notas del Gran Premio de Gran Bretaña, como siempre, gracias a nuestro profesor Martín Muñoz, el redactor jefe del Micro Rosa. Y arrancamos. ¿Cómo arrancamos, Martín? ¿Por qué quieres arrancar? Bueno, ayer teníamos 11 equipos en la parrilla. Que no... 11 equipos. Sí, bueno, teníamos 11 equipos en la preparrilla de Silverstone. Primera vez desde 2014, ¿eh? Y sin hacer la ¿11 equipos? Sí, bueno, teníamos ese momento de Brad Pitt y Damson Idris que tuvimos ahí en la preparrilla. Ok. Sí, hombre, no es todo mal, al final es pequeña tontería, ¿no? Pero sí que quería aprovechar también este momento para decir, porque aquí ves a Brad Pitt con el mono de carreras, ¿no? Y dices, ostras, Brad Pitt tiene 59 años. El piloto más viejo de la Fórmula 1, el más veterano, 55 años, 9 meses, Louis Chiron en los años 50. Cuidado, De modo que evidentemente fue un divertimento, pero tienes la imagen, una cosa que no veíamos desde los años 50, ¿no? Que es alguien, ya, pues, digamos, un veterano, más hacia los 60 que otra cosa, pues listo para hacer una carrera de Fórmula 1. Pues esto hacía 70 años que no lo pillamos casi. Martín, me estás matando con las estadísticas de Fórmula 1 combinado con la de la... Me estás matando, me encanta. Sí, bueno, es curioso. Un divertimento. Al final le añadió un poco de color al Gran Premio. Bueno, no tienen nota entonces, ¿no? ¿No tomaron la salida? No tomaron la salida, apareció muy fugaz. También cuando llevas los colores de Rich Energy en tu coche, pues, ¿qué te puedes esperar? pero sí, estuvo bien. Bastante curioso. 10 puntos a la cara de malote de Brad Pitt, por lo menos. Sí, Bien de piloto de Fórmula 1. Completamente. Y ahí se pusieron en el momento del himno y demás. Y bueno, veremos exactamente cómo acaban usando todo lo que grabaron, pero curioso de ver. Increíble. Bueno, vamos con los 20 pilotos oficiales que sí tomaron la salida en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero no tiene nota Esteban Ocon porque abandonó temprano. Sí, nada a valorar, abandonó la novena vuelta, fuga hidráulica, abandonó, digamos, sin sobresaltos, al final entrando pit lane, de modo que ni virtuals ni coches de seguridad, nada. Había salido 13º, se nos había puesto 12º en la salida y estaba ahí cuando abandonó, pero demasiado pronto para valorar nada, así que sin nota. Vale, pero sí que tiene nota Kevin Magnussen, ¿no? Es de los primeros con nota que tiene. Recordemos que no está ordenado el ranking por notas, sino por el orden final de carrera. Entonces es el siguiente de la lista, 19ª posición oficial para Magnussen, pero sí tiene nota. Sí, Magnussen un 5 bien raspado, causante al final de ese coche de seguridad virtual y posterior a coche de seguridad real que tuvimos. Gran premio bastante delicado y la mejor muestra es que pese a no tener fotografías del momento del abandono, sí que te puedo poner esta foto. Me gusta. Pasa perfectamente porque Magnussen el sábado también tuvo un problema en clasificación, un problema de presión de aceite. Entonces, digamos que es un resumen de cómo fue el fin de semana para este monoplaza. Salía 19º, lastrado por ese problema de Q1 con medios, estaba aguantando en busca de un coche de seguridad, el único problema es que lo provocó él. Pero en caso de haber parado en condiciones de bandera verde, sin ese safety, a pesar de que llegó a ser 14º, ves las diferencias de tiempos y habría vuelto a la última posición. Entonces es un 5. Bueno, pero estamos hablando de que Kevin Magnussen le pedimos espectáculo. Cuando no lo puede dar él, lo genera él, ya está. No pasa nada. Para eso ha venido. Sí, no hizo nada mal, porque al final realmente son cuestiones que escapan al control, ¿no? Si es presión de aceite o la unidad de potencia se convierte en una barbacoa, pues ahí no hay errores de pilotaje, pero es evidente que le tocó el recibir. Y bueno, un 5, ves lo que hay, pues no hay mucho más a decir. Al que le tocó recibir también fue Pierre Gasly, que es el otro de los pilotos que abandonaron. Un buen viaje le pegó a Lance Stroll. Sí, tiene un 6, Pierre Gasly, buena carrera, y lo que decíamos antes, ¿no? Me has puesto el momento justo, te quiero mucho. Sí, no, luego pasaron cosas. Pero lo que decíamos antes, ¿no? De cómo el coche de seguridad partió la carrera en dos. Y en el caso de Pierre Gasly es una buena muestra, porque al final él había salido 10º, se nos puso 9º en el momento de la salida, estaba persiguiendo de hecho a Fernando Alonso. El problema es que Pierre Gasly paró antes del coche de seguridad, ahí perdió evidentemente tiempo contra otros coches que continuaron, y la buena muestra es que después de todo el vaivén, safeties y demás, lo tenemos en un momento dado un 10º con Alonso 6º. Entonces ya evidentemente el safety al final le perjudicó y a la postre le acabó pusiendo también en tráfico con Lance Stroll, que es el momento de este accidente, rotura de suspensión. Técnicamente abandonó, pero como por distancia de carrera se contabiliza como finalizado, pues sale en la clasificación real, a pesar de todo. Pobrecito. Bueno, nos vamos con Nick de Vries en su antepenúltima carrera en Fórmula 1, según parece, Martín.
Sí, no es una mala carrera. Yo le he puesto un 6, buena carrera. Al final también un poco de mal timing por el abandono de Kevin Magnussen. Había salido 18º con neumáticos blandos. Alargó hasta la vuelta 27, una vuelta menos que Russell. Que ojo, cuidado. Porque al final Sí. nos fijamos todos en la gestión que hacía George Russell, pero por detrás de Brice hizo una vuelta menos, de modo que no está nada mal. El mal problema, claro, es que paró 5 vueltas antes de que Magnussen abandonara y eso le costó tiempo. Al final, 18º en salida, gana posición en esos primeros metros, 17º, llega a su parada en boxes siendo 14º. Pero claro, él como había parado antes, él estaba siguiendo a Logan Sargent en condiciones normales, al final termina 17º, de modo que si hubiera podido parar con el coche de seguridad, quizá lo teníamos 12º. Y entonces hubiéramos dicho, ostras, gran recuperación, gran remontada. Entonces un poco lo que pasa con los coches de seguridad, ¿no? Que puede pasar de héroe a tonto en un momento, pero un 6 es una buena carrera. Y en otra carrera apoteósicamente buena de Alfa Tauri, no solo quedó último, obviamente, Nick de Vries, sino que penúltimo fue Yuki Tsunoda. Sí, de más a menos, hasta el día 16º, gana 3 posiciones en la salida, se nos puso 13º, aguantó ahí incluso cuando entró en carrera Pérez, porque Ocon acabó abandonando, eso sí muy pronto, para una vuelta 14 porque había salido con blandos, eso lo situó en inferioridad contra otros coches que continuaron adelante y ahí perdió posición, por ejemplo, con Logan Sargent, entre otros pilotos. Llega el coche de seguridad 15º, se mantiene ahí. Al final Joe le acaba pasando sobre la bandera prácticamente, 5 sin nada que decir y veremos esta Alfa Tauri el año que viene cómo va, con todos estos cambios que quieren hacer, pero Y a ver cómo se llama. Y a ver cómo se llama, pero es un poco la tónica, ¿no? Estas carreras grises, sin ritmo ni nada y siempre en la parte baja del pelotón. Hablando de ello, vamos con Guan Yu Zhou, que también Alfa Romeo no estuvo este fin de semana, desde la Q1 fuera y en carrera en ningún momento tanteando por los puntos. Sí, un 6. Guan Yu Zhou tuvo especial mala suerte porque hizo una parada extra. No en el sentido de que paró antes del coche de seguridad y volvió a parar en el coche de seguridad, sino que después de esa segunda parada se le quedó un tiro-off en los frenos y tuvo que hacer una tercera parada. Entonces, claro, vale, cuando hace esto, cae al fondo del pelotón, al fondo del grupo. Sí que pasó a De Vries y Tsunoda, al final con Gasly abandonando, lo maquilla, termina 15º, pero bueno. Al final mala suerte en este caso por esta circunstancia, pero incluso sin ella lo teníamos rodando penúltimo y en esa zona baja, de modo que tampoco es que estuviera peleando por puntos. Bueno, acabó un 10º Lance Stroll, pero después de la sanción, por ese golpe que hablábamos con Pierre Gasly, oficialmente fue 14º. ¿Qué nota tiene el piloto canadiense? Lance Stroll tiene un 5, bajarlo demasiado también, o sea, bajarlo por debajo de ahí vería argumentos, pero también al final no deja de ser un coche muy limitado en cuanto a ritmo, ¿no? Y, por ejemplo, la carrera de Alonso también sacó mucho más petróleo, pero al final Lance Stroll ayer se estuvo peleando con un coche sin ritmo, misma estrategia en este caso que Fernando, saliendo desde más atrás, salía 12º, se puso un 10º en los primeros metros, cuando Checo acaba entrando carrera se nos pone 12º, paró en la vuelta 32 con la mala suerte que Lance Stroll para literalmente 30 segundos antes de que Kevin Magnussen rompa motor. De modo que ahí seguramente hubo un poco de mala suerte, había sido un 10º en esto, después del coche de seguridad lo tenemos 12º y estaba justo peleando contra Pierre Gasly por esa 11ª posición cuando tuvieron el toque, incluso con Pierre Gasly antes del toque que le provoca la penalización tuvimos ese adelantamiento tan al límite por Stowe que ya era un poco, veías que estaba sobreconduciendo, ¿no? Entonces sí, no hubo ritmo para más, es un 5, podríamos dejarlo en un 4,5 perfectamente. Perdóname, Martín, un paréntesis, pero gracias a Chewart, que acaba de regalar 10 suscripciones de nivel 1. Así que enhorabuena a quien les haya caído, pero muchas gracias por regalar esas suscripciones. Para celebrarlo, vamos a hablar de tu piloto favorito. Seguramente será Nico Hülkenberg, 13ª posición del Haas. ¿Qué nota tiene el alemán? Nico Hülkenberg tiene un 6, salía un 10º, buena posición de partida, pero Nico Hülkenberg tuvo ayer mala suerte porque tuvo un toque ahí con Checo Pérez en las primeras vueltas de la carrera, hizo una mala salida, había salido un 10º, cayó la 14ª posición, es ahí donde tiene el toque con Checo, eso le acaba provocando una primera parada muy prematura porque para en la vuelta 7, cuando iba a 16º, ahí cambia duros por medios y básicamente aguantó en el fondo de parrilla como le suele pasar a Haas cuando las cosas van mal al principio, que ya caes al final y no te levantas de ahí. Sí que cambió a blandos con el coche de seguridad, pasó un par de coches y aprovechó abandonos varios para ser 14º, con la sanción de Stroll 13º. Pero bueno, digamos que sin ese toque y esa primera parada, pues quién te dice si no podíamos tenerlo un poquito más arriba a Nico Hülkenberg. Eso parece, porque seguramente el momento del safety lo hubiera sonreído con los neumáticos duros. O hubiera sido lo suyo, ¿no? Yo creo que estaba enfocado para ahí la estrategia. El tema es que romper alerón con duros es lo peor que te puede pasar. Porque o tiras por la borda toda la estrategia
Sí. o te comes un montón de vueltas yendo muchísimo más lento. O sea, es norma número uno de lo que no puede pasar. Y da especial rabia que haya sido con Pérez, no con un rival por una posición que realmente le reportaba algo a Hülkenberg. Sí, no, de hecho ahí lo ves en la foto, ¿no? Que se ve el endplate izquierdo del coche, el derecho en las imágenes, que sí que se ve que está dañado. Y sí que pospusieron la parada, no es que fuera una parada inmediata, rodó 3-4 vueltas con el alerón tocado. Pero vuelta 7, sí. Pero demasiado pronto como para hacer una estrategia ordinaria. Entonces, evidentemente te revienta la carrera. Bueno, vamos con Valtteri Bottas. Última vez que Bottas pisa Silverstone. ¿Qué te pareció la carrera del finlandés? Estás más agresivo tú que yo. Pero es que lo estoy diciendo con Bottas todas las carreras. Entonces ya lo tengo que mantener. Porque si Bottas anuncia que sigue, se me va a tirar encima. Entonces ya no pierdo nada por seguir. Pero si Bottas llega a anunciar que se retira, dirán, mira cómo Tomás lo sabía. Sí. Entonces ya tengo que jugar. Ya, a partir de ahora tengo que decir que Bottas está en su último Gran Premio siempre. Entonces, último Gran Premio de Gran Bretaña para Valtteri Bottas. Se va con una buena nota, yo creo. Sí, se va con un 7, buena recuperación. La recuperación de la carrera Checo al margen. Había salido último, Valtteri Bottas 20º y terminó duodécimo. 13º con la sanción de Stroll, pero 8 posiciones recuperadas, que no está nada mal. Había salido con neumáticos duros, es lo que hay que hacer cuando sales desde tan atrás. Aguantó hasta el coche de seguridad para hacer el cambio, ahí metió blandos hasta el final. Llegó al coche de seguridad siendo 13º, volvió de él siendo 14º, con el abandono de Pierre Gasly que hubo por delante 13º, con la penalización de Stroll, duodécimo. Entonces, no se podía hacer nada más. Es un Alfa Romeo, así que es un 7. Sí, Alfa la verdad que está de aquella forma. Pero bueno, nos acercamos a la zona de puntos y todavía no hemos hablado de Logan Sargent. Consiguió el estadounidense... Claro, será casualidad que va a un país donde quizás no usan kilómetros como medida de... Y ahí sí que le va bien, ¿no? What the fuck is a kilometer? Bueno, ¿qué tal te pareció la carrera de Logan Sargent? Buena carrera, un 7 tiene al final, como bien has dicho, mejor resultado en Fórmula 1. No en meta, porque en meta fue duodécimo, que empataba con la primera carrera del año, pero sí que... por la penalización de Lance Stroll, al final un décimo no está nada mal. Las mejoras de Williams en este caso que estamos viendo que están rindiendo, y Logan la verdad es que hizo una buena carrera. Es verdad que no hemos visto quizá un gran temporadón hasta ahora, pero tampoco está... Todos recordamos quién estaba en ese coche antes, ¿no? Entonces la comparación está ahí. Salió 14º con neumáticos medios, aguantó hasta la vuelta 29, tuvo incluso mala suerte entonces, porque para justo antes del Virtual Safety Car. Y Logan Sargent, hay que decir que se atrevió a meter el neumático blando para el segundo stint, antes de coches de seguridad y demás. En ese momento solo lo había hecho Checo Pérez, que había entrado una vuelta antes. Y tenían claro está la referencia de Russell y de Debris, que habían hecho todo ese primer stint, pero bueno, aún así hay un punto de valentía en la estrategia que escogieron, ¿no? Llega el coche de seguridad siendo 13º, se quedó en esa posición con el coche de seguridad, no paró en boxes, cuando Gasly abandona duodécimo, con la penalización de Stroll 1/10, de modo que es una carrera muy muy decente, yo creo. Es verdad lo que dicen en el chat, viendo esta imagen parece mentira que no hubiera llovido. Ya... Bueno, lloviznó, ¿no? Decían ahí, decía que la visera y demás, y sí que lloviznó, pero no fue más. No fue más, pero bueno. Y eso que estábamos en Gran Bretaña, ¿eh? Entonces, sí, la ironía es bonita. Bueno, nos vamos a la zona de puntos y arrancamos con uno de los grandes perjudicados de la carrera de Gran Bretaña, como son los Ferrari, 10º y 9ª posición para los dos pilotos vestidos de rojos. Arrancamos con Carlos Sainz, que sumó solo un puntito en Silverstone. Sí, Carlos Sainz, una carrera complicada que se torció y podemos intentar ver dónde pasó exactamente. Al final Carlos Sainz salía quinto, en la salida pierde contra George Russell neumático blando, entonces ahí superioridad de tracción le cuesta la posición, lo tenemos sexto. Y ahí pues vimos que estaban rodando en bloque, cuando Ferrari para a Leclerc por ese undercut que nunca llega, Carlos pasa a ser quinto, a unos 4 segundos de Russell, estaban manteniendo bien las diferencias. Y la carrera de Carlos seguramente se complica en exceso, sobre todo por esa primera parada, vuelta 26, que es cuando entra a meter duros. Y seguramente esa parada podrías pensar que es más, incluso influye más que lo que pasó luego con el coche de seguridad. De hecho, cuando para en la 26, estaba rodando delante de Hamilton. Hamilton alargó hasta el coche de seguridad y luego terminó en el podio. De modo que puedes pensar que ahí quizá había un billete, si no era por un tercero, pues quizá por un cuarto, pero había una forma de pasar. De haber entrado con el coche de seguridad, de haber hecho lo que hizo Leclerc, que en ese momento, cuando sale el safety, lo teníamos 9º, es posible que hubiera salido 1/10, habría caído detrás de Pérez y de Gasly, entonces ya habría tenido que pelear, pero más o menos habría rondado esa 10ª posición en la que he terminado, y al final, lo dicho, él sí que vimos esas imágenes que son un poco tristes, ¿no? De cómo se estaba arrastrando con el neumático duro, que perdió 3 posiciones en pocas curvas. Pero al final, si piensas que lo tenías 9º cuando sale el coche, con Checo detrás en neumático blando,
que pasa de noveno a séptimo porque dos coches sí que paran, recupera 2 posiciones, al final se equilibra la balanza. Entonces, esos 3 coches que le pasaron a última instancia, pues son esos mismos, no es que se fuera más atrás. Entonces, sí que sí, si te pones a ver la carrera de Carlos y dices dónde podrías haber cambiado las fichas para terminar un poco más arriba, más que parar o no parar bajo el coche de seguridad, era no haber hecho esa parada en la vuelta 26. Si no hubiera parado en la vuelta 26, pues quizás sí que había una opción de podio. Dice el chat, bueno, mala carrera, pero saldrá en la peli. Eso, ¿verdad? Sí. ¿No? Supongo que la habrán pillado ahí. Bueno, sí. Ahí en el plano, Carlos es el de la derecha en la foto, ¿eh? Esto para los despistados. Pero sí, estaban ahí. Ya te digo, si el equipo menos competir, lo hicieron todo. Lo hicieron todo, bueno. Ya le hubiera gustado a Ferrari competir ayer, porque vamos con Leclerc, 9ª posición para él. Sí. Poco más que decir, ¿no? Después de lo que has comentado de Carlos Sainz, es que son, no digo casi carreras en paralelo, porque son estrategias diferentes, pero con el mismo resultado, Martín. Sí, estrategias diferentes, porque al final, si con Carlos optaron por ir un poco más largo en esa primera parada, Leclerc no. Leclerc salía cuarto, se mantuvo cuarto delante de George Russell, lo vimos muy bien, las notas son 6 al final, misma nota pero distinto desarrollo. El problema en el caso de la carrera de Charles Leclerc es que Ferrari hizo lo que todos estábamos pensando que podía pasar, que es que estando George Russell con un neumático blando, dices, estos te van a lanzar el undercut en cualquier momento, porque no pensábamos que el neumático blando fuera a durar tanto, y Ferrari lo que hizo con Leclerc fue protegerse. Problema, pues que no hubo undercut. Y entonces, claro, cuando George Russell alarga esas vueltas de más, incluso cuando hace su parada en boxes, sale detrás de Leclerc, pero ha creado una diferencia de neumático tan grande que el adelantamiento cae por su propio peso. Entonces, Leclerc, después de esa parada tan prematura, lo tenemos detrás de Stroll en 12ª posición, llega al coche de seguridad siendo 9º, para en boxes lo tenemos 10º, y la única posición que recupera en todo ese vaivén es contra Carlos con neumáticos usadísimos. Entonces, Ferrari lo intentó, pero se equivocaron al leer la estrategia de George Russell. Entonces, ahí se torció todo. Sí, igual eso podríamos decir, eso es una posición, pero luego perdió 4 más, ¿eh? A consecuencia de ello. Sí, claro, porque paró tan pronto que básicamente ya te sitúas en otra carrera que la gente que continuó más largo y se echa toda la carrera por la borda. Pero claro, nadie pensaba que George Russell iba a hacer la carrera que hizo, ¿no? Y al final seguramente fue la gestión esa del neumático blando es lo que abrió los ojos, y de repente pues un Verstappen neumático medio alargando en el liderato no parecía tan loco, ¿no? Porque veías a Russell y se podía hacer. Entonces Ferrari quizás siguieron demasiado el manual y falta un poco más de improvisación. Pues estuvo opacado por la actuación de McLaren, y con razón, pero qué buena carrera se tiró Alex Albon, ¿eh? Otra vez en los puntos. Hemos normalizado que con un hierro pintado azul esté en la zona de puntos todos los fines de semana, Albon. Sí, tiene un 7, buena carrera. Primeros puntos de Williams en Silverstone en 6 años. Lo cual es para llorar un poco, porque hace 30 años esta gente hacía invasiones de pista con Nigel Mansell. Entonces, digamos, es para llorar un poco entre todos. Pero la carrera de Albon fue muy correcta. Salía octavo a neumáticos medios, cayó, eso sí, en la salida 10º. Cuando Checo entra en carrera se nos pone un 10º, pero lo que él hizo fue que alargó su tanda. Entonces, cuando Leclerc para en boxes es 10º, cuando para Carlos es 9º, cuando para en Russell Pérez es 7º. Entra con el Virtual Safety Car, se reincorpora 9º por delante de Leclerc, y de ahí pasa una posición para arriba cuando Carlos se queda sin neumáticos, 8º. Las mejoras de Williams funcionan, sobre todo lo vemos con Logan Sargent, y está muy bien. Yo creo que el Albon puede dar mucho juego en esta segunda mitad de temporada, porque le estamos viendo grandes actuaciones, ¿no? Entonces, poder ver un coche un poco más de zona media, pues mola. Yo creo que nos vamos a divertir. Nos vamos con Fernando Alonso, 7ª posición para el piloto asturiano, igualando el peor resultado de la temporada para él. Sí. Con el Gran Premio de España. ¿Qué nota tiene el piloto español? Tiene un 7, un poco generoso, porque seguramente sea un 6,5, pero lo redondeamos un poco al alza en esta ocasión. Maximizando resultados, mal ritmo, y esto no es un comentario personal de la carrera de Fernando Alonso, pero sí que es un poco radiografía de Aston Martin, ¿no? Al final, ¿dónde estás? Estás en Silverstone, el circuito que no es el ecuador del campeonato per se necesariamente, pero sí que sabes que es donde hay muchas mejoras, ¿no? En la mente de la gente tienes Gran Premio de España, primer gran paquete de actualizaciones, Silverstone el segundo, y haces el F5 para ver dónde está todo el mundo, y de repente tienes una McLaren fortísima, una Mercedes que está encontrando el rumbo, y una Ferrari que incluso la tenías por delante de ritmo de Aston Martin. Sí. Entonces, para preocuparse un poco de qué está ocurriendo exactamente, porque es verdad que es un coche muy dependiente del estado del trazado, y en Hungría veremos otra cosa, pero no es el mismo nivel de rendimiento que veíamos al principio de la temporada.
Si volvemos a la carrera de Fernando Alonso, salía noveno con neumáticos medios, se nos puso séptimo en la salida pasando a Hamilton, que eso estuvo muy bien, pero al final la diferencia de coche era la que era y le acabó perdiendo la posición también. Aguantó hasta la vuelta 33, paró en la segunda vuelta del coche de seguridad virtual. Miras el abandono de Kevin Magnussen y te podrías preguntar si incluso Aston Martin podría haber anticipado en la vuelta 32, porque no había pasado... Ya, les pilló justo, lo dijimos en directo, que pusieron el minimapa y estaba ahí, y si hubiera parado ahí hubiera ganado muchísimo más. Pero claro, es eso que dices, es una decisión de segundo y medio. Entonces, desde este asiento de Ikea, pues es muy fácil juzgar. Al final, pues pasó lo que pasó, paró en la vuelta 33. Perdóname, Martí, pero yo estoy sentado en un Williams, O sea, hombre, cuidado. A ti sí que te llegaron las mejoras. Claro. Las mejoras de Williams llegaron antes a tu silla que al equipo. Pero a mí no me llegó esa, ¿ves? A mí eso no me llegó. Yo estoy aquí con Marcus. Somos muy buenos amigos. Pero bueno, el caso es que Fernando Alonso llegó cuarto a esa interrupción del coche de seguridad. Las posiciones que acabaría ganando luego eran Leclerc-Sainz, que habían hecho esa parada en bandera verde, por decirlo de alguna forma, de modo que estaban fuera de la estrategia óptima. Al final es verdad que Pérez entra en carrera, lo adelanta séptimo. Claro. Buena carrera porque maximiza lo que hay, es un 6,5. En la carrera anterior era una carrera muy parecida y lo dejé en 6, pues en esta lo dejo en 7 para equilibrar, pero la reflexión del equipo es que preocupa un poco, yo creo. Pues sí. También está preocupante la situación en el garaje número 11. Remontó 9 posiciones Checo Pérez en la carrera, pero me da la sensación de que con ese Red Bull no son suficientes, Martí. No, es un 6 y... un poco generoso porque al final Checo Pérez está protagonizando una circunstancia que no habíamos visto nunca, que es un Red Bull que no clasifica. Quinta clasificación consecutiva con problemas de Checo Pérez. Entonces es evidente que aquí hay una crisis. Yo creo que ya hay una crisis desde hace 2 carreras, pero es más evidente que nunca. Y básicamente lo acaba situando en la enésima carrera la remontada, con buenos adelantamientos porque recupera 9 posiciones, pero de nuevo... no deberíamos estar en esas, ¿no? Entonces sale 15º. Los primeros metros no fueron ideales porque tuvo problemas con Ocon, cayó a la 16ª posición, pasa a Hülkenberg con un pequeño toque, también pasará Tsunoda, luego se pondrá 13º, con el abandono de Ocon es 12º, pasa Stroll Albon y es 10º, cuando los dos Ferrari entran en boxes se pone 8º, cuando acaban parando... bueno, básicamente acaba parando, eso sí, en la vuelta 28 para meter neumático blando, ahí fue valiente con la estrategia. Se reincorpora 13º, octavo tras el coche de seguridad, pasó a Sainz Alonso en las últimas vueltas con diferencia de neumático. Gran remontada, pero no debería ocurrir, y es la quinta consecutiva que llevamos. Entonces es un 6, pero si nos pusiéramos muy exigentes y decimos dónde tiene que estar este coche, pues debería ser un 4 perfectamente. La verdad es que sí. ¿Nos vamos a meter en el top 5? ¿De momento no hay suspensos? No. ¿Hasta ahora no ha habido? No, y te puedo decir que no los va a haber. No, ¡wow! Es una rareza, pero es... ¡Wow! Sí, no sé si Martí, estás de junta de verano, de aprobar a todo el mundo y que nadie vaya a septiembre. Es la ola de calor, ¿sabes? Ya se quiere poner nota rápido y ir a otra cosa. Pero sí, al final no, el top 5 además hay gente que hizo grandes carreras. George Russell, por ejemplo, un 9, uno de los héroes del día y 28 vueltas con neumático blando, seguramente demostrando que esa estrategia una sola parada era la opción más viable. Sexto en parrilla, pasa Carlos para ponerse quinto, ahí es donde aguanta y alarga la tanda. Tiene la mala suerte, eso sí, de que acaba parando... al poco antes de que saliera el Virtual Safety Car, unos 5 vueltas antes, y en ese momento es que lo teníamos ya cuarto, porque como Ferrari se había equivocado con Leclerc, le había regalado posición. Entonces, George Russell ayer podía conseguir mucho más, al final Hamilton lo llevaba detrás, pero Hamilton no había entrado con el coche de seguridad, Russell sí, esa es la diferencia y eso es la fortuna. Entonces lo dejamos en un 9 porque fue una gran carrera y la gestión del neumático blando yo creo que fue una pasada lo que hizo. Sí, supo un poco a poco, ¿no? Yo creo el resultado final, viendo el podio de Hamilton y viendo que los McLaren con duro... De hecho, fue una radio de Russell que dijo que cómo van los McLaren con el duro, ¿no? Porque parecía que podían hacer el podio, pero sí que Russell me dejó la sensación de que hizo algo especial en Silverstone. Hizo algo muy diferente y que nadie, salvo él, se esperaba. Total, y que al final el coche de seguridad pues te puede regalar el podio, Hamilton, o te lo puede quitar Russell, ¿no? Entonces bueno, Russell no, Piastri sería el ejemplo. Entonces sí que da un poco de pena, pero yo creo que hizo un auténtico carrerón ahí es George Russell. Entonces el 9 es bien merecido.
Pues nos vamos a por Oscar Piastri, qué carrerón, también del joven australiano, primer gran test desde que era piloto de Fórmula 1, apenas 10 carreras después, y lo superó con nota. De hecho, ¿qué nota, Martín Muñoz? Tiene un 9, gran carrera de Oscar Piastri, mejor carrera hasta ahora en la Fórmula 1. Lo dicho, esto era un podio, si no es por el coche de seguridad, porque al final Oscar Piastri para en la vuelta 29, 4 vueltas antes del Virtual Safety Car, eso le acaba costando posición contra Hamilton, que optó por continuar, no había entrado todavía. Si no es por esa circunstancia, ayer tenemos un doble podio de McLaren y la carrera de Oscar Piastri que fue muy buena. Y yo creo la primera vez con las mejoras nuevas de McLaren, eso hay que decirlo porque no las tenía hasta ahora, pero digamos una carrera que está ya un poco más en línea con las expectativas que hay de este piloto, que hay mucha fe puestas en él, y que sabemos que es un debutante, que con los debutantes hay que tener paciencia porque apenas hay ocasiones para rodar y que no los matemos, por favor, o como mínimo a Oscar no, démosle unos meses de margen, ¿no? Tercero en parrilla, aguantó siempre detrás de Norris unos 5 segundos de ventaja sobre George Russell y al final, incluso con el coche de seguridad, siempre estuvo detrás de Lewis Hamilton, entonces no se podía hacer nada más, es un 9. Pues vamos al podio, vamos a por las notas de los 3 primeros. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver las notas de los 3 primeros clasificados, porque se viene Lewis Hamilton de regreso al podio. 10 grandes premios que ha participado en Silverstone desde la era híbrida, 10 que ha conseguido podio, aunque ayer le tocó chupar bastante el alerón trasero de McLaren, Sí, yo le he puesto un 8, yo creo que objetivamente a mí por meritocracia, ¿no? Te da la sensación que Russell hizo mejor carrera o más vistosa en este caso, pero Hamilton jugó sus cartas a la perfección. Y lo dicho, Hamilton salía séptimo, incluso estaba octavo después de la salida porque Alonso le pasó, le pudo recuperar la posición. Con la parada de Leclerc se nos pone sexto, con la parada de Carlos se nos pone quinto, con las paradas de Russell y de Piastri llega al podio y se nos pone en tercera posición. Y es ahí cuando Kevin Magnussen rompe motor. Sale el coche de seguridad, Hamilton te hace una parada bajo Virtual Safety Car y amarra un podio que de otra forma no habría podido conseguir. Pero la actuación es muy buena y lo dicho, en condiciones normales, si no hubiéramos tenido todo esto, pues lo habríamos tenido quizá justo delante de Alonso, séptimo. Lo habríamos tenido por ahí. Con la ventaja del coche de seguridad a su favor, pues rasca una tercera posición y todavía pudo ser segundo contra Lando, ¿no? Ahí no sé yo si pecó de exceso porque le atacó antes incluso de que el DRS estuviera disponible, no sé si quizá por aquello de aprovechar que los duros no estaban en temperatura, pero sí sorprendió un poco eso, que al final incluso atacando con blandos contra duros pues no pudo ir a más, pero la carrera está bien, es un 8. Pues nos quedan las notas de los 2 primeros clasificados. Redactor jefe de soymotor.com, Martín Muñoz. Te hago una pregunta, porque estaba el chat muy nervioso para saber si finalmente había regreso del 10 o no había regreso del 10. La gente lo estaba pidiendo para Lando Norris. Recordemos que normalmente no hay 10 porque están solo reservados actuaciones especiales para que no se devalúen, no solo ganar una carrera, no hacerlo solo muy bien. Todos tenemos claro que lo que pasó en Silverstone fue muy especial, la actuación de Lando Norris, la actuación de McLaren, pero la pregunta del millón es, Martín Muñoz, ¿se merece un 10 la carrera de Lando Norris en Silverstone? Yo creo que sí. Pues tenemos el primer 10 de la temporada. ¡Vamos! Se ha caído en Silverstone. ¡Cayó el 10! ¡Vamos! Sí, hombre, se ha hecho de rogar un poco, pero si no, yo estoy bastante seguro que es el primero de todo el año. Sí. Sí, y vamos, un auténtico carrerón, de esos carrerones sin ninguna lógica, ¿no? Porque es eso de que a veces, ahora estamos aquí tan normales, pero McLaren ayer está para hacer segundo y tercero. Sí. Te lo explican hace 2 meses y necesitarías bastante contexto para entender por qué esa cosa tiene sentido, ¿no? Pero la carrera de Lando Norris estuvo muy bien, al final salía segundo. Pasa Max Verstappen en la salida, lideró 4 vueltas. McLaren no lideraba una carrera desde Rusia 2021. Ha llovido también. ¿Lando Norris? También. Ahí también llovió, sí, efectivamente. Sí. Y es verdad que luego Verstappen lo acaba pasando, eso sabíamos que iba a pasar, pero luego el mérito de Lando es doble, por primera vez, o por un lado, porque siempre consiguió estar a menos de 10 segundos de Max Verstappen, en ritmo puro. Esto no lo habíamos visto, entonces y sobre todo con un McLaren, es que el hecho de ser un McLaren y viniendo de donde viene el equipo yo creo que hace que todo sea aún más grande. Y evidentemente la estrategia estuvo muy bien, imitó la de Verstappen, paró con el coche de seguridad básicamente, y luego tenía detrás, eso sí, a Hamilton con blando contra él con duro, y vimos una defensa de posición que nos parecía imposible, ¿no? Porque yo creo que nadie pensaba que Lando Norris pudiera contener a Lewis Hamilton ayer con esa diferencia de neumáticos.
Entonces, por el contexto de McLaren, de dónde viene el equipo, por las peleas que tuvo Lando aguantando a una Mercedes con un neumático tan superior, yo creo que lo que vimos ayer en Silverstone... Fue sobresaliente, fue muy especial. Veremos si tiene continuidad, pero es un auténtico carrerón que podría haberse seguido por partida doble, porque es que Piastri también iba camino al podio, pero en el caso de Norris, con peleas en pista contra Verstappen y Hamilton incluidas. Sí, lo del duro a mí me dejó a cuadros, porque aparte lo habían hablado por radio, dijeron, no está muy bien el duro, pero no, es la mejor opción que tenemos. Y va, vale, perfecto. Pues sí. Iban con esa actitud, digamos, pero es que McLaren ha conseguido, por más que quizá Red Bull ha levantado el pie del acelerador, ha conseguido una cosa que ni siquiera Ferrari, ni Aston, ni Mercedes han conseguido, que es, durante más de 10 o 15 vueltas, parecer que podían estar ahí con Verstappen. No solo delante, sino muchísimas vueltas con DRS o a menos de 2 segundos, que decíamos, hombre, si tiene un undercut, se puede poner líder de nuevo. Es solo que ningún otro equipo ha conseguido. Y lo que decías tú, hace 2 meses McLaren en Miami... tenía, después en los datos oficiales de la Fórmula 1, el ritmo de carrera de Miami era el peor de la parrilla, el peor. Ha pasado en mayo de ser el peor, en julio a ser el segundo mejor, es increíble. Sí, no, y en este caso que veníamos de Austria, que también se les había dado muy bien, pero Austria también es un tipo de circuito más particular, entonces dices, bueno, vamos a ver en Silverstone, y aquí en cambio pues seguimos en las mismas. Hungaroring es un circuito completamente distinto, mucho más lento, pero es un salto brutal, y en este caso... Es que no solo es la carrera, lo vimos incluso en la clasificación, que estuvo a punto de hacer la pole. Es absolutamente incomprensible. Entonces, y si le quieres poner un poco de poesía, el hecho de que la pelea final fuera contra Hamilton, 2 británicos en el podio, en Silverstone y demás, pues lo hace incluso más bonito, ¿no? Entonces, yo creo que fue un auténtico carrerón. Una cosa que nunca había pasado, Martín, jamás... Hasta ahora nunca ha pasado en las notas del profesor Martín Muñoz. Es que haya 2 dieces. Es una cosa que jamás ha ocurrido. ¿Existe esa circunstancia en el día de hoy? ¿Hay 2 dieces? Ostras, pues no lo había pensado, pero... No, digamos que ese récord va a tener que esperar un poco más. Verstappen tiene un 9. El 9 de toda la vida. De Max Verstappen, carrera... perfecta, hay que decirlo, en el caso de la carrera de Max Verstappen perfecta, incluso presionado por Lando Norris en la salida, se recuperó bien, luego por ritmo Lando le estuvo achuchando, pero Verstappen también controló, entonces es verdad que con no tanta soltura, pero lo hizo muy bien, y ya por lo que decimos tantas veces, ¿no? De lo aburrido que es ganar, pero Verstappen, que si bajas al detalle ves que gana incluso cuando las cosas se complican, gana cuando te cae lluvia y has de acertar en el cambio de neumáticos, o gana, por ejemplo, en este caso con la elección estratégica, porque la teoría dice bien, ¿no? Que es que si estás liderando y sabes que no tienes riesgo de undercut, pues quédate fuera, porque quizá te sale un coche de seguridad y estás vendido, ¿no? Y Verstappen ayer pues hizo lo correcto también en esa circunstancia. Entonces, chapó, bueno, sabemos todos que el campeonato es suyo, pero sí que no deja de ser sorprendente que pasan carreras y vamos viendo esas nuevas dificultades, ¿no? Esas nuevas pequeñas trampas que van cayendo por el camino y de momento ninguna le ha pillado.